El video de hoy es acerca de el subtema momento, centro de masa y centroides. Sí, vamos a empezar con el centro de masa de un sistema unidimensional, es decir, de una dimensión o de la recta. ¿Sí? Dice, en esta parte estudiará dos tipos de momentos de masa, el momento respecto a un punto y el momento respecto a una recta. Para definir estos dos momentos, considere una situación idealizada en la que una masa m se concentra en un punto. Si x es la distancia entre esta masa puntual y otro punto P, entonces el momento de m respecto a P es la masa por su posición o por x. ¿Sí? Y x es la longitud, dice, del brazo del momento. Voy a leer este párrafo. Dice, el concepto de momento se puede demostrar simplemente por un sube y baja, como lo muestra la figura que está en esta parte. ¿Sí? Dice, un niño de 20 kilogramos de masa se encuentra a 2 metros a la izquierda del punto de apoyo P, entre 2 metros. ¿Sí? Y un niño más grande de 30 kilogramos de masa se sienta a 2 metros a la derecha de P. Por experiencia se sabe que el sube y baja comenzará a girar hacia la derecha, moviendo al niño más grande hacia abajo, por recuerdo a su peso, a su masa. Esta rotación se debe a que el momento producido por el niño de la izquierda es menor que el momento producido por el niño de la derecha. Momento del lado izquierdo, momento del lado izquierdo, que es la masa, que es 20 kilogramos por 2, que es la distancia que hay del punto P a donde está el niño. Son 40 kilogramos metros. Momento lado derecho, 30 por 2, 60. Para equilibrar el sube y baja, los dos momentos deben ser iguales. Por ejemplo, si el niño mayor se traslada a una posición a 4/3 metros del punto de apoyo, entonces el sube y baja se equilibra porque cada niño producirá un momento de 40 kilogramos metro. Para generalizar esto, se puede introducir una recta coordenada en la que el origen corresponde al punto de apoyo. Por ejemplo, si lo trasladamos acá a la recta, este sería el origen 0, este estaría a distancia 2 metros y esta a distancia menos 2 metros. ¿Sí? Aquí sí vamos a manejar números negativos de acuerdo a la posición. Entonces vamos a introducir un punto de apoyo como en esta figura. Aquí está la recta numérica, el punto de apoyo en el origen. Aquí está la masa x1, x2, x3, así hasta xn. ¿Sí? Están posicionadas en alguna distancia de acuerdo al origen. Dice, la medida de la tendencia de este sistema para girar alrededor del origen es el momento respecto al origen y se define como la suma de los n productos mi y xi. ¿Sí? Este es el momento respecto al origen. Es sumar m1, la masa 1 con su posición, más m2 con su posición, más mn con su posición. ¿Sí? Si m0 es 0, se dice que el sistema está en equilibrio, como aquí se muestra, ¿no? Y pues ahí la figura lo muestra. Si la suma de los mi por xy, que es el momento respecto al origen, es 0, entonces el sistema está en equilibrio. Para un sistema que no está en equilibrio, el centro de masa se define como x barra, el punto x barra, así lo vamos a denotar, en el que el punto de apoyo podría ser reubicado para alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Si el sistema se traduce a unidades x barra, entonces cada coordenada se convierte en esta parte. ¿Sí? Hacen las operaciones y entonces para encontrar la nueva coordenada del punto de apoyo es la suma de los momentos de mi por xy entre la suma de mi. Esta suma de las masas se llama masa total del sistema. ¿Sí? La masa total solo es sumar cada masa. Aquí ya vienen las fórmulas en este recuadro, momentos y centros de masa de un sistema unidimensional.
Dice, sean los puntos de masa M1, M2 hasta Mn que se encuentran en las siguientes posiciones, X1, X2 hasta Xn respectivamente. El momento alrededor del origen es M0, que ya habíamos dicho antes, es la suma de los productos de MI por XY. El centro de masa es M0 entre M, donde M es la suma de las masas, se llama masa total del sistema. Y vamos a ver como ejemplo, bueno, voy a seguir este ejemplo y el segundo es el que viene en la serie. ¿Sí? Centro de masa de un sistema lineal. Encuentra el centro de masa del sistema lineal mostrado en esa figura. Aquí solo nos dan la figura, a veces nos dan los datos y no la representación geométrica. Entonces acá está la recta numérica, dice que tengo la masa 1 en la posición menos 10 y es de 10. Masa 2 de 15 está en el origen, masa 3 está en 4 unidades a partir del origen, la masa 4 a 7 unidades. Entonces para encontrar el centro de masa, que es este, necesito encontrar el momento alrededor del origen y la masa total. Momento alrededor del origen, aquí ya vimos, ya está la fórmula, la masa 1 que es 10 por su posición que es menos 5, la masa 2 que es 15 por su posición que está en 0, la masa 3 que es 5 por su posición que está en 4 y la masa 4 que es 10 por su posición que es 7. Hacen las operaciones y eso da 40. Dice, debido a que la masa total del sistema es, la masa total voy a sumar 10 más 15 más 5 más 10 y eso me va a dar 40. ¿Sí? Entonces ya tengo el momento alrededor del origen, la masa total y ya nada más aplico la fórmula. Dice que el centro de masa es el momento alrededor del origen entre la masa, 40 entre 40 es 1. Observe que las masas puntuales estarán en equilibrio cuando el punto de apoyo se encuentre en X igual a 1. Es decir, si estos fuera un sube y bajas y varias personas, aquí debería estar el punto de apoyo para que se encuentre en equilibrio, ¿sí? Todo eso. O el sube y baja, si me estoy refiriendo a un sube y baja. ¿Sí? Ahora, este no está tan complicado. Me voy a un ejemplo que viene en la serie, que es el ejercicio 33 de la serie. Dice, a lo largo de una recta están ubicadas en x1 igual a 2, en x2 igual a menos 2 y en x3 igual a 1, 3 partículas de masa, m1, m2 y m3. ¿Cuál es el centro de masa? Ahí ya hice la gráfica, coloco la recta, ahí están las 3 masas que nos menciona el ejercicio. ¿Sí? La masa 1 es 4, la masa 2 es 6 y la masa 3 es 9 y en sus respectivas posiciones. Entonces yo primero calculé la masa total, que es sumar 6 más 9 más 4 y me da 19. Momento alrededor del origen, que es el M0, es M1 por X1, M2 por X2 más M3 por X3. 4 por 2 más 6 por menos 2 más 9 por 1. Y eso me da 5. Ya que tengo eso, ya nada más aplico la fórmula para el centro de masa, que es el momento alrededor del origen entre la masa total, que es 5 entre 19. Y ese es el punto de equilibrio o centro de masa, que es 5/19. Debería de estar por acá, ¿sí? Es el ejercicio 33 de la serie. Después viene el centro de masa en 2 dimensiones, es decir, en el plano cartesiano, que aquí aparece. Cuando las masas están ubicadas sobre el sistema cartesiano y en su posición que nos digan allí. Entonces dice, se puede extender el concepto de momento para 2 dimensiones considerando un sistema de masas localizadas en el plano XY en los puntos X1, Y1, X2, Y2 hasta Xn, Yn, como se muestra en esta figura. ¿Sí? Entonces, en lugar de definir un solo momento respecto al origen, ahora se definen 2 momentos, uno respecto al eje X y otro respecto al eje Y. Y aquí aparecen las fórmulas de momentos y centros de masa. Sean los puntos de masa M1, M2 hasta Mn que se encuentran en X1, Y1, X2, Y2 hasta Xn, Yn respectivamente, como aquí. Dice, el momento alrededor del eje Y es esta My, M subíndice Y, que es igual a la masa 1 por X1. Entonces, si me pide el momento alrededor del eje Y, se toman los valores de la primera coordenada, los XY. ¿Sí?
M1 por X1 más M2 por X2 más Mn por Xn. Momento alrededor del eje X, M subíndice X, se toman las segundas coordenadas que son las Y. Y esta es la fórmula. Entonces el centro de masa, que ahora el centro de masa van a ser un vector de dos componentes porque estoy en R2 o en el plano cartesiano, o centro de gravedad es para la coordenada en X es el momento en Y entre M, y para la coordenada en Y es el momento en X entre M, donde M es el mismo que antes, es la suma de cada una de las masas y se llama masa total del sistema. ¿Sí? Entonces me voy ahora al ejemplo o el ejercicio que viene en la serie, que es el ejercicio 36. Acá está. Dice, las masas y las coordenadas de un sistema de partículas situadas en el plano son. Allí, pues solo la notación está un poco rara, pero la primera es 3, es la masa, y después están las coordenadas, menos 3,2. 6 y las coordenadas, menos 2,2. La masa de 2 en 3,5 y la masa de 5 en 4,3 y la masa de 1 en 7 menos 1. Determinar las coordenadas del centro de masa. Entonces yo grafiqué, de hecho pues hay que hacer las gráficas siempre, ¿no? Me voy al plano XY y ahí ubico mis masas. ¿Sí? La masa 1 que es de 3, aparece acá, está en menos 3,2. La masa 2 que aparece en menos 2,2. Y aquí me equivoqué. Es acá arriba, ¿verdad? La masa 6 se ubica en menos 2,2. Sí, aquí me equivoqué. Está en esta parte de arriba. ¿Sí? La masa 3, que es de 2, está en 3,5. La masa de 5 está aquí, que es en 4,3. Y la masa de un kilogramo, supongo que así están las unidades. Aquí el ejercicio no me da unidades. Está en 7,-1. ¿Sí? Determinar centro de masa. Entonces, pues yo primero me fui a la masa total, que es sumar todas las masas, que es 3, 6, 2, 5 y 1, y me da un total de 17, es la masa total. Momento en X, pues utilizo nada más la fórmula. Para el momento en X, acuerden que aquí está el libro. Momento en X utilizo las masas y las primeras coordenadas. Entonces, momento en X sería 3 por su coordenada en Y, que es 2, más 6 por su coordenada en Y, que es Y2, 2, más 2 en su coordenada en Y, que es 5, más 5 por su coordenada en Y, que es 3. Y aquí me faltó otra. Faltó la última, que es 1 por menos 1. ¿Sí? Así que lo agregan, más 1 por menos 1. Entonces no me da 43, me da 42. ¿Sí? Más le resto 1. Momento en Y sería 3 por menos 3, más 6 por menos 2, más 2 por 3, más 5 por 4. ¿Sí? Que es esta. Y me faltó 1 por 7. Más 1 por 7. Entonces le sumo 7 y me va a dar 12. 12 es el momento en Y. ¿Sí? Entonces el centro de masa es el siguiente. Para la coordenada en X es el momento en Y. Pues que aquí me equivoqué, ¿verdad? El momento en Y entre la masa sí es 17. Momento en Y nos queda 12. 12 entre 17. La coordenada en Y es el momento en X, que en este caso es 42 entre 17. Entonces las coordenadas del centro de masa o centro de gravedad son 12 17avos, 42 17avos. ¿Sí? Y eso lo pueden ubicar aquí en el plano cartesiano. Y ese es el ejercicio 36 de la serie. ¿Sí? Entonces, eso es para una dimensión y 2 dimensiones. Pero en 2 dimensiones no necesariamente voy a tener así las masas. Entonces, por ejemplo, puedo tener, como dice aquí el libro, un centro de masa de una lámina plana. ¿Sí? Entonces acá
observen las figuras, puedo tener una lámina en un círculo o de esta forma, o incluso una lámina que no tenga alguna forma así como regular, como un círculo, un cuadrado, tenga alguna de esta forma. Que estas formas son las áreas que vimos al principio, ¿no? Sí, es una región entre dos gráficas, entre dos o más gráficas. Entonces, como dice allí, se puede pensar que el centro de masa XY de una lámina como su punto de equilibrio. Para una lámina circular, el centro de masa es el centro del círculo. Para una lámina rectangular, el centro de masa es el centro del rectángulo, ¿no? Pues para esas figuras como que está más fácil, ¿no? Entonces, el centro de masa, como esas figuras lo muestran, si yo tengo un círculo, ya dijimos, pues es el centro del círculo, ya que si yo coloco, como aquí lo tienen, un lápiz y coloco el círculo de manera horizontal, pues allí el círculo no se va a ir de lado, se va a quedar fijo en equilibrio. Lo mismo pasa con una figura de este estilo, ¿sí? Entonces aquí el problema es cuando tenemos una región como esta o una lámina como esta. ¿Cómo voy a encontrar el punto de equilibrio? ¿Sí? Pues se siguen las siguientes fórmulas para esa parte. ¿Sí? Momentos y centros de masa de una lámina plana. Dice, sean F y G funciones continuas de tal manera que F es mayor que G en un intervalo A, B. Considere la lámina plana de densidad uniforme ρ acotada por las gráficas de Y, F de X y Y, G de X y A menor que B menor que X. Dice, los momentos respecto a los ejes X y Y son los siguientes. Aquí igual como en R, pues seguimos estando en R2, se maneja momento en X, momento en Y y la masa de en este caso de la lámina, ¿no? Y esta es la fórmula, es ρ por la integral de A a B, y aquí aparece F más G entre 2 por F menos G de X. Esto siempre y cuando F sea mayor que G. Momento en Y es ρ por la integral de A a B. Esto es una constante de X por F de X menos G de X de X. El centro de masa XY viene dado por, igual que antes, para la coordenada en X es el momento en Y entre M. Para la coordenada en Y es el momento en X entre M. Donde M también es una integral, que es ρ por la integral de A a B de F menos G. Acuérdense de esta fórmula. Esta fórmula es la del área comprendida entre dos gráficas. ¿Sí? Esta. En algunos libros o en algunos textos, o en internet, eso lo manejan de la siguiente manera. Aquí le voy a poner esta masa, que es ρ por la integral de AB de F de X menos G de X, lo manejan como la A, que es el área total, ¿no? Perdón, el área entre las dos gráficas, ¿sí? Entonces, ya que tenemos eso, me voy al siguiente ejemplo que viene en la serie, o ejercicio que viene en la serie, usando esas fórmulas. Antes de eso, esta constante ρ, que es la densidad de la lámina, ya no es necesario colocarla, porque cuando yo hago esta operación del momento en Y entre la masa de la lámina, pues se van a cancelar o se van a hacer una unidad. Entonces, pues ya no es necesario usarla. Aquí la usa porque se refiere a una lámina, bueno, a cosas físicas, ¿no? Que tiene una densidad uniforme y todo eso, ¿no? Pero ya matemáticamente pues la vamos a poder eliminar, ¿no? Entonces nos vamos al ejemplo 37 de la serie. Dice encontrar el centroide. Centroide es lo mismo que centro de masa de la región limitada por las curvas dadas. Nos dan la función 4 menos x cuadrada y igual a 0. Esta es la región, esta es la parábola, y igual a 0 es el eje x. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas, aquí las anoté. Y yo empecé con la masa. Aquí está la masa. Sí, yo empecé con la masa. Que es la masa, como dice acá, o como les dije antes, la puedo considerar como el área de la región. ¿Sí? Como el área.
Entonces, ¿cómo calculábamos el área de una región así? Pues nos fijamos, los intervalos de integración es lo que delimitan el área en el eje X, que es de menos 2 a 2, porque esas son las intersecciones de la parábola 4 menos X cuadrada, ¿sí? Entonces la integral va de menos 2 a 2 y la función que está arriba es la parábola y la que está abajo es y igual a 0, ¿sí? Entonces por eso pongo aquí la parábola menos 0, que en este caso pues no nos va a afectar nada esto. ¿Sí? Solo nos queda la integral de 4 menos x cuadrada de menos 2 a 2. Ya integrando todo esto me va a dar 32 tercios. Y eso sería m, o la masa de o el área de esa región, ¿no? La masa total. Momento en x. Aquí anote la fórmula, que está el momento en x, que es una integral de a a b de f de x más g de x entre 2 por f de x menos g de x de x. Y acá abajo yo anoté una forma más simplificada de mx, ¿sí? Forma simplificada, ¿sí? Entonces, de la fórmula normal que aparece en el libro que les mostré, este medio lo puedo sacar como una constante y queda la integral de AB y ya nos quedaría la multiplicación de f más g por f menos g. Ese es un producto de binomios conjugados y solo nos va a quedar f cuadrada menos g al cuadrado, ¿sí? Como diferencia de cuadrados. Y es mejor usar esta segunda forma que la de arriba porque pues todavía tenemos que hacer la multiplicación y todo eso, ¿no? Y ya puedo sacar el medio, que es una constante, está multiplicando, ¿no? Entonces, pues pueden usar esta para comodidad. Entonces ya voy a usar esa, me voy al momento en X, pongo un medio de la integral de A a B. Entonces los límites de integración para las tres partes son iguales, va de menos 2 a 2. Aquí F sigue siendo la misma que utilicé antes, que es la parábola, y G, por decirlo así, es la de y igual a 0, ¿no? Entonces, para aquí ir identificando, f de x lo va a tomar como 4 menos x cuadrada y g de x en este caso como 0. ¿Sí? Que es la y igual a 0. Y entonces ya nada más aplico la fórmula que es f al cuadrado menos g al cuadrado. Pues la segunda de 0 al cuadrado ya no tiene tanto caso. Y es igual a 1 medio por la integral de menos 2 a 2. Todo esto lo elevo al cuadrado, binomio al cuadrado, queda 16 menos 8x cuadrada más x cuarta de x. Y esto es 1 medio, pues por integrar todo esto y nos va a dar 256 quinceavos. Momento en y, ahí sí voy a utilizar la fórmula tal cual, que es la integral de a b de x por f de x menos g de x. Entonces es la integral de menos 2 a 2 de x por f menos g. Es esta parte, nos queda esto, haciendo la multiplicación, y eso nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces finalmente el centro de masa o centroide es, para la coordenada en x, es momento en y entre m, el momento en y nos dio 0, entre estos da 0. Coordenada en y es momento en x entre m, este momento en x, m era esto, son 8 quintos. Entonces este es el centro de masa o centroide y aquí en la gráfica lo coloqué, está aquí en 0,8 quintos. ¿Sí? Centro de masa, es decir que si yo esta región la recorto y la coloco de manera horizontal ese pedacito de hoja y le coloco el lápiz en ese puntito, centro de masa, pues ahí se va a mantener en equilibrio. ¿Sí? Este es el ejemplo 37 de la serie. Y eso sería todo.